Estamos conversando con el periodista Antonio Salazar. Y Antonio, quisiera que compartieras con nosotros algo de tus experiencias. ¿Qué te movió, qué te impulsó, qué te inspiró para el periodismo? Una buena pregunta, Luifi, porque normalmente uno quizás lo plantea más cuando tiene ese tipo de preguntas, cuando tiene una edad muy pronta. Y yo creo que fui periodista siempre. De hecho, sobre todo quería ser locutor de radio y siempre quise ser locutor de radio y otra cosa. De niño quería ser locutor de radio médico, locutor de radio futbolista, locutor de radio bombero, locutor de radio ahí. Siempre había otra cosa, pero lo que mantenía siempre fue esa obsesión por ser locutor de radio, ¿no? Y pasados los años sigo siendo igual, sigo siendo locutor de radio y otras cosas. Pero básicamente soy un locutor de radio que aspira a contarle a la gente lo que le pasa a otra gente normalmente. ¿Por qué la radio? Casi yo creo que por una cuestión familiar. De chico me acostumbré a que mi padre la estuviera escuchando siempre y formaba parte de mi paisaje personal. Y de ahí surgió un amor que es muy difícil de explicar, ¿no? Hace muchos años me pidieron una explicación de la radio, qué era la radio, y dije que era efectivamente mucho más fácil de sentirla que de definirla, ¿no? Y a mí me pasa un poquito eso. Soy locutor de radio, sigo enamorado de la radio, no sé exactamente qué es lo que tiene para que así sea, pero es una especie de gran adicción. Si algún estudiante se acerca y te pregunta, Antonio, ¿cómo debo prepararme para ser periodista? Y hablemos específicamente de radio. ¿Qué le recomendarías? Primero, mucha vocación, porque la radio tiene algunas ingratitudes, ¿no? Es verdad que es un trabajo que complace enormemente y tiene también muchas ventajas. Para un locutor de radio, para quien quiera dedicarse a ello, le pediría siempre un respeto reverencial por sus invitados y básicamente por sus oyentes. No creer jamás que uno está en posesión de la verdad, que normalmente cuando estás hablando de un asunto, sobre ese asunto concreto, hay alguien que te está escuchando que sabe más que tú de lo que estás contando y que cuando estás entrevistando a una persona, eso me parece también una regla básica en la entrevista, ¿no? Que estás hablando sobre un tema del que normalmente a quien estás entrevistando sabe mucho más que tú. Esa modestia, si quieres, que no siempre es fácil de defender y sobre todo para quienes de alguna manera manejamos una parte de vanidad por el reconocimiento que tiene nuestro trabajo, pues ese me parece que es un elemento esencial y obviamente prepararse mucho en las entrevistas y el trabajo cuando uno actúa como periodista, ¿no? Tú tienes más de 25 años de estar en 27. periodismo, 27 años de estar en radio. Sí. Y Antonio, ¿cuál ha sido el momento en el que más te has sentido, wow, esto me salió bien, qué dicha que estoy aquí haciendo esto? ¿Tienes alguna anécdota que compartir en ese sentido? Sí, podría tener anécdotas en ese sentido, pero estaba pensando mientras formulaba la pregunta, Luifi, que hoy justo estaba hablando con algunos alumnos y le decía que casi cada día en los últimos años, porque con la crisis enorme que está viviendo mi país, que además ha supuesto la desaparición de muchos puestos de trabajo en el sector, en el periodismo en general, en la radio también se han producido. Yo sigo trabajando, con lo cual debe ser una buena señal. Entonces, claro, casi cada día cierro el programa pensando, bueno, otro más, espero que el de mañana lo podamos afrontar con el mismo espíritu que hacemos ¿no? Yo creo que esa, digamos que es la fortaleza y lo que nos permite seguir manteniendo bueno, una defensa de nuestro programa que está muy, eso sí, orientado hacia la defensa de valores muy relacionados con la libertad, ¿no? Pero poderlo hacer, sobre todo, a diario es lo que más me complace, más que un hecho concreto que podría pasar por algún momento emotivo, algún momento tenso, permitirme conocer gente a la que de otra manera probablemente no me habría podido acercar. Está mucho en esa línea, ¿no? Antonio, ¿y alguna vez que hayas dicho, ouch, esto no está bien? Hombre, cuando uno tiene ante sí la responsabilidad de dirigirse al público y habla mucho, obviamente las posibilidades de equivocarse son mucho mayores que aquel que no habla nunca. Entonces eso puede pasar y a mí me ha pasado seguro. Pero mira, hay un dilema ético que siempre he tenido en un caso muy concreto, ¿no? Que fue un asalto que se produjo por parte de unos bandidos
que secuestraron a una gente y retenían a un grupo de personas en un restaurante. Me movilizaron rápidamente, fui de los primeros en llegar y manteníamos la conexión con teléfono móvil. Desde dentro escuchaban el programa de radio que estábamos haciendo nosotros. Los secuestradores mantenían un contacto con el exterior a través de lo que escuchaban en la radio. Y a mí, en un momento determinado, con las primeras luces del día, porque esto había pasado durante la madrugada, se prepara un grupo de asalto especializado de la policía. Yo estaba viendo lo que estaba ocurriendo, la gente dentro estaba escuchando lo que estaba pasando en el exterior y a mí me preguntan desde la emisora de radio si está pasando algo en ese momento. Y yo digo que no, porque obviamente esa es la respuesta humana que uno tiene que tener, porque si no pondrías en serio peligro a las personas que están dentro, pero no era cierto. Sí que estaba pasando, sí que se estaba preparando la policía. Claro, porque si tú hubieras contado que se estaba preparando la policía y que había un comando de sorpresa, efectivamente. Esas son a veces las situaciones tensas en las que uno vive y tiene que tomar la decisión que le parezca correcta. Yo, que creo que hice lo que era pertinente, porque lo contrario suponía arriesgar la vida de personas, siempre me planteo también que ese punto vulneras un principio de credibilidad básico. La gente cree lo que tú estás diciendo, pero en ese momento también es verdad que no tienes tiempo para una reflexión muy sosegada. Eso está pasando y lo tienes que contar, ¿no? Con respecto al oficio de periodista, Antonio, ¿hay algún tipo de mitos frecuentes con los que tú tengas que lidiar? Hay uno que me desagrada profundamente, que es creer que tenemos más importancia de la que en realidad tenemos. Yo en eso soy bastante crítico con el papel que intentamos jugar los periodistas, ¿no? Arrogarnos una influencia que generalmente no tenemos porque no tenemos sobre quién influir. A veces algunos políticos que son más sensibles a eso, pero en realidad contamos cosas y la gente las termina por creer o no, pero no siguen de una manera sistemática lo que les decimos. No tenemos capacidad para prescribir. Y a veces escuchas compañeros y otros programas de radio, básicamente, que es en el ámbito en el que más me muevo, y parece que están con unas soflamas incendiarias intentando que la gente actúe y planteándose por qué no se produce tal cosa cuando debería. Yo en esas cosas, digamos que soy mucho más prudente y le resto la importancia que algunos se pretenden dar a sí mismos con el ejercicio de este oficio, ¿no? Tú mencionaste que en tu ejercicio del periodismo son importantes las ideas de la libertad. ¿Es posible ser objetivo cuando uno tiene un set de principios y un set de una fundamentación de principios? Esa es probablemente la pregunta clave. El tema es que yo presumo de ser subjetivo, porque soy un sujeto y no quiero decir con ello que el objetivo tenga que ser un objeto. Pero yo lo que creo que sí es conveniente dejar fijado como un presupuesto de partida en que soy independiente y que yo no engaño a nadie. En mi programa está sistemáticamente identificada siempre mi forma de afrontar el asunto. Por tanto, digamos que esa duda moral que en un momento determinado pueda plantear, yo la tengo resuelta. En el sentido que no creo que nadie que me escuche pueda llevarse a engaño. Hay gente que me escucha sin compartir mis ideas, sencillamente porque lo que quiere es efectivamente confrontarla, ver hasta dónde me puedo equivocar, hasta dónde soy capaz de llegar en la defensa de la libertad, pero no he engañado en ese sentido a la gente. Llevo ya muchos años. Además, hay un momento en tu vida que te planteas que es justo ese momento desde el que tienes que empezar a hacerlo, porque lo otro no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Yo mantengo una diferencia, una distancia de la que me siento orgulloso con el resto de mis competidores, que cada uno tiene sus ideas, algunos escondidos bajo una apariencia objetiva que a mí no me resulta tan evidente, y yo en ese sentido procuro dejar claro desde el primer momento dónde estoy. Mis oyentes no se llevan una sorpresa por ello. Finalmente, Antonio, si un estudiante se acerca y te pregunta ¿cómo debo prepararme? ¿Qué le recomendarías? Depende también mucho de los países, ¿no? Porque donde más conozco ahora mismo es España y las cosas no están muy bien. Entonces, quizás la idea sería siempre que se terminen formando en algún área concreta en la que puedan tener un elemento diferenciador.
Los estudios de periodismo en España creo que habilitan poco en ese sentido. No hay, el periodismo se puede acceder por varias formas distintas, con lo cual la barrera de entrada no está muy delimitada, no es una condición indispensable haber cursado los estudios, pero sí es verdad que la preparación siempre va a ser necesaria porque se notan las carencias de aquellos que no la tienen, ¿no? Y luego, entroncando un poquito también con una respuesta anterior, sí creo que en el fondo apostar por algún tema en el que uno pueda de verdad adquirir un conocimiento determinado y tener esa ventaja competitiva, porque en los tiempos que corren es imposible saber todo de todo, y esa diferenciación del conocimiento me parece que sí es apreciable y de utilidad para cualquier medio de comunicación. Pues muchas gracias, Antonio, por compartir estas experiencias con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.